mayo, mes de la recordación o de la conmemoración de la etnia negra, pues en recuerdo a esa liberación de los esclavos pues, en mayo de cuando éramos parte todavía de Colombia. Pero la pregunta es, ¿existe todavía la discriminación en Panamá? Pues, ¿qué avances ha tenido la población afrodescendiente en estos más de casi 200 años? Abel Arorategui es director ejecutivo de la Fundación Contrapeso. Es mi siguiente invitado. Abel, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Muchísimas gracias a Next Noticias por la invitación y la oportunidad de poder reflexionar con el país sobre esos retos, desafíos y oportunidades que también tiene la población afropanameña para seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra nación. Bueno, la gran pregunta es, ¿ha habido avances importantes? Y son avances que se han dado sobre todo pues en la segunda mitad del siglo XX, más de todos los 100 años anteriores, cuando se da esa liberación de los esclavos, cuando éramos parte tanto del Istmo de Panamá como la República de Colombia. Sí, son muchísimos los avances que ha logrado la población afrodescendiente y para ello quizá me gustaría hacer una reflexión clave e importante. Primero preguntarnos quiénes son los afrodescendientes o quiénes somos los afrodescendientes, tomando en cuenta que somos aquellas personas de origen africano o descendientes de personas africanas, de la trata transatlántica de personas esclavizadas que históricamente se nos ha negado el ejercicio fundamental de nuestros derechos. Y es en ese sentido que desde la época de la esclavitud hasta el sol de hoy, el mismo movimiento afro ha estado luchando por garantizar ese cumplimiento de nuestros derechos humanos en condiciones igualitarias al resto de la población. Y a lo largo de la historia, el movimiento ha logrado muchísimos avances. Particularmente en Panamá, te puedo decir que logramos a través del movimiento social afropanameño que se pudiera, por ejemplo, incluir nuevamente la variable étnico-racial en los censos de población y vivienda, que se había sacado esta variable en 1940, en el censo de los años 40, y se volvió a incluir hasta el 2010, y estamos trabajando para poder sensibilizar a la población en el tema de autorreconocimiento de cara al próximo censo. Otro de los avances importantísimos que se logró fue la creación de lo que es la Ley 9 del 30 de mayo del 2000, que declara el 30 de mayo en Panamá como un día cívico para conmemorar los aportes de todos los ámbitos de las áreas de reconocimiento de los afrodescendientes al desarrollo del país, como otro avance importante que ha logrado impulsar el movimiento social afropanameño es la creación de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, que es la instancia o la unidad pública que debe articular a las instituciones para la formulación de políticas públicas en beneficio de la población afrodescendiente. Son muchísimos los retos, son muchísimos los avances, pero sí quisiera resaltar que la sociedad civil se ha organizado para poder impulsar acciones concretas y ha incidido en la agenda del Estado para que poco a poco se vaya reivindicando esas exclusiones que aún permanecen, pero que poco a poco estamos reduciendo. Porque hay algo que siempre me ha llamado la atención es, ok, se da ese resultado del censo, se sabe que 20%, 25, 30% de la población es afrodescendiente, pero uno, ¿qué se logra con ese resultado? Y dos, por ejemplo, mi caso, yo siempre he dicho, 3 de mis 4 abuelos son santeños y toda mi cosmografía tiene que ver con los santos, más que con la parte afrodescendiente. Es decir, yo, por ejemplo, ¿qué tendría que contestar ante una pregunta en el censo preguntándome, ¿se considera usted afrodescendiente? Sí, claro. Lo importante que quiero resaltar en torno al autorreconocimiento es que el autorreconocimiento de una persona afrodescendiente va vinculado a lo genotípico, a los genes, y no necesariamente a lo fenotípico, porque te puedes encontrar una persona de tez blanca, de ojos azules, con rasgos muy caucásicos que pueda ser afrodescendiente. O sea, tiene que ser, es algo más genotípico que fenotípico. Y en relación al censo,
Recordemos que el censo de población es la muestra universal para poder tomar las decisiones para la formulación de la política pública y las decisiones sobre cuál es ese rumbo que debe tomar el país, porque conoce todas las características territoriales y otras de la población en Panamá. En ese sentido, en el censo del 2010, que es el censo que se vuelve a incluir la variable afrodescendiente de aproximadamente 60 años sin hacer el ejercicio de contar a los afrodescendientes, o sea que es muy reciente. Se hace una pregunta que no estuvo técnicamente bien formulada, lo cual arrojó en el censo pasado que los afrodescendientes en Panamá somos aproximadamente el 9.2%, y que visiblemente es imposible de que Panamá, claro. Nosotros somos un país negro y eso hay que reconocerlo orgullosamente. Y a partir de estos vacíos o estas lecciones aprendidas que se tuvo en el censo de 2010, el movimiento social, porque hay que resaltar que esto no ha sido algo que el Estado le ha dado a los afrodescendientes, sino que ha sido una lucha constante de la sociedad civil organizada, se incidió en la creación de un comité técnico censal para mejorar la pregunta, donde ya gracias a los aportes de diversos expertos se logró formular esta pregunta de autorreconocimiento para el próximo censo, que quizás no es la pregunta perfecta, pero es una pregunta mejorada, que busca integrar ese autorreconocimiento, donde se le va a preguntar, ¿se considera usted afrodescendiente? Y podrás responder si te autoidentificas como afroantillano, afrodescendiente. No me acuerdo las otras variables ahorita, pero son diversas preguntas que son el conglomerado de lo que representa ser un afrodescendiente. El término moreno incluso está también dentro de esta pregunta. Pero lo importante para esto es pero para al final, qué Moreno, sí. Ese es el tema. Pero al final, Moreno, yo creo que una de las formas como nosotros hemos estado describiendo, pues, morena es Yami o Karen. Es decir, lo único que significa moreno es que tienes el pelo negro, igual que el término trigueño. Nadie es trigueño, los trigueños son los rubios que tienen la piel de trigo. Todo eso para no decirle a la persona negra. Es decir, al final todas estas características, incluso todas estas terminologías tienen un origen histórico debido al mismo racismo, ¿no? Porque es un poco para suavizar el no decirme que soy negro. Entonces, son formas... Son eufemismos para no decir la persona que es negra. La población se ha apropiado, algunos sectores de la población se han apropiado de ciertas terminologías, no todos estamos de acuerdo con todas, pero bueno, o sea, al final se elaboró Pero sin lugar a dudas, yo creo que la llegada, por ejemplo, de Francia Márquez, lo más probable es que quede como sea la próxima vicepresidenta de Colombia. Ya lo tuvo Costa Rica. Es decir, yo creo que va a ser la visualización y va a ser ese paso hacia adelante que necesitaban tanto las mujeres como los afrodescendientes en nuestro continente. Son avances importantes y nuestro país también lo está teniendo con participación política de mujeres afrodescendientes, por ejemplo, en la Asamblea Nacional de Diputados y en otras esferas del sector político. Lo que a mí me gustaría que la población pueda tener clara es por qué hay que abordar de una forma diferenciada a los afrodescendientes, ¿no? Por eso el tema del censo, preguntando como para qué sirve, esto es para la formulación de políticas públicas. Y es importante saber que la población panameña o la población del planeta no es igual en las mismas condiciones. Nosotros no somos un grupo homogéneo, sino heterogéneo, que tenemos características diferentes. No es lo mismo formular una política pública para la niñez que la política pública para personas adultas mayores. No es lo mismo formular una política pública de salud para las mujeres que una política pública de salud para los hombres. Y cuando nosotros vemos las interseccionalidades de la población y vemos esa característica diferenciada, podemos darnos cuenta que también hay un enfoque étnico-racial que tiene la población, y por eso, por ejemplo, se formulan políticas públicas para las personas o pueblos indígenas. Claro. Y en ese mismo sentido, la población afrodescendiente, que tiene características genéticas, étnicas, raciales, es importante que se puedan abordar estas políticas públicas desde un enfoque diferenciado hacia estas comunidades que no solo tenemos características biológicas diferentes,
sino que tenemos una situación sociocultural, socioeconómica muy diferente al resto de la población debido al racismo histórico, porque hay que ponerle nombre y apellido, claro, al racismo histórico de lo que está pasando en Panamá, donde cuando nosotros vemos los distintos estudios e indicadores de organismos internacionales donde reflejan la desigualdad, la marginación, la falta de acceso a servicios básicos que cuenta la población afrodescendiente, como por ejemplo que viven en situaciones de hacinamiento, que fueron muy afectados en el marco de la pandemia, o que está comprobado según estudios que las mujeres afropanameñas son las que mayores logros educativos tienen en nuestro país, pero son las que no se les traduce en oportunidades de empleo dignos, claro, o salarios dignos, o que simplemente se encuentran en una situación de desempleo. Son diversas situaciones que son consecuencias de esa desigualdad o racismo estructural que hay en el país. Por eso es importante las políticas públicas con ese enfoque diferenciado. Abel Aronategui, pues él es director ejecutivo de la Fundación Contrapeso. Gracias por este aporte, Mes de la Etnia Negra, pues, y gracias por esta visión. Para finalizar, invitar a toda la población a que durante este Mes de la Etnia Negra podamos reflexionar más. Esto no es un mes folclórico, porque también muchas veces se nos folcloriza a los afrodescendientes, como que si somos baile, música y comida y vestidos, y realmente no solo somos eso, es una parte importante, somos mucho más que eso, y por eso invitamos a la población a que pueda reflexionar y aprovechar el mes para leer, buscar información sobre cuáles han sido los aportes de la población afrodescendiente al desarrollo de la nación en el ámbito científico, económico, político, educativo, de salud y todos los ámbitos del conocimiento. Así es. Gracias, Abel, pues, por este aporte.